Señor. Estando de pie, amados hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor. Y vamos a abrir la Biblia en la epístola a los Hebreos, capítulo 10. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor, capítulo 10 de la epístola a los Hebreos. Y vamos a leer los versículos 28 y 29, que es el objeto de nuestro estudio el día de hoy, con la ayuda del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor. Si ya lo tiene, puede dar gloria a Dios. Muy bien, entonces leemos la palabra, hermanos, y dice la Escritura así, leamos: el que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Oramos a nuestro Dios. Padre de misericordia, en esta preciosa mañana nos acercamos a ti dándote gracias, pues tenemos, Señor amado, la dicha y la bendición de estar aquí en tu casa. Tenemos la bendición, Señor amado, de estar en tu santo templo. Es una dicha que tú nos das, de poder adorarte, de poder reconocerte a través de nuestro canto, de poder, Señor amado, clamar a ti, Señor, para exponer nuestras necesidades y reconocer tu grandeza. Pero ahora, Señor amado, tenemos también esta dicha que tú nos das, y es la de meditar en tu palabra gloriosa. Es la de meditar, Señor eterno, en tu palabra que habla nuestra vida, que habla nuestros corazones. Permite, Señor amado, que podamos escuchar tu voz y tu Espíritu Santo alumbre nuestras vidas. Tu Espíritu Santo, Señor amado, alumbre nuestro entendimiento, Señor. Aquí estamos, Señor amado, delante de tu presencia para ser edificados con tu palabra gloriosa. Muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno. Muchas gracias, Señor amado, por darnos tu palabra. En tus manos nos dejamos sabiendo que tú eres con nosotros, que tu bendición es en nuestra vida y que nunca nos has dejado. Te doy gracias por los méritos de Cristo, nuestro bendito Salvador. Amén, amén, amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. Tenemos nosotros, ¿sí ya todos tienen su consejero? ¿Ya a nadie le hace falta consejero? No, todos tienen. A ver, ve al de al lado a ver si tiene consejero. A ver, mira, y dígale, ¿y su consejero? Dígale. Allá hay atrás consejero. Sí, llévelo de la mano y lo toma de la mano, del brazo, lo lleva allá donde hay consejero y usted se lo compra con la ayuda del Señor. Y entonces, gracias a Dios, puede hacer esta labor con la ayuda de Dios. Pues meditemos en la palabra del Señor, amados hermanos, y en nuestra lección 841, y tenemos nuestro expositor doctrinal Pentecostés, y tenemos un tema general, lo decimos todos, ¿cómo dice? La doctrina de los apóstoles. Una vez más, ¿cómo dice? La doctrina de los apóstoles. Hermano, y eso es lo que estamos considerando. Estamos estudiando ya hace algún tiempo la epístola a los Hebreos y vemos ahí en ella el objeto, ya nos queda bien claro el propósito, que es mostrar la superioridad de Cristo sobre todo. Así, Cristo es superior ¿a qué? A todo, Cristo es superior a todo. Y ese énfasis es el que pone, amados hermanos, el autor de esta carta, para que quede claro a los cristianos hebreos que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Porque otro de los propósitos era animarlos porque estaban en persecución.
Y otros, no solamente persecución física, sino doctrinal, porque algunos de ellos ya estaban a punto de regresar ¿a dónde? Al judaísmo. Otra vez, regresar al judaísmo. ¿Se acuerda usted que el apóstol Pablo, cuando estaba pasando esto en la iglesia de Galacia, les dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis, dice, no volváis, no regresen a hacer ¿qué? Presa del yugo de servidumbre. Oye, si ya estás en la libertad que Cristo ¿qué? Te dio, ¿para qué te vuelves otra vez al yugo de la ley? ¿Para qué? Si Cristo ya te hizo libre. Entonces, amados hermanos, vemos todo esto en la epístola a los Hebreos, cómo va animando a la iglesia, cómo va exhortando, cómo nos va presentando algunas situaciones bastante difíciles. Y nos presenta también acerca de la apostasía, a aquellos también que se vuelven, aquellos que profesaron también, amados hermanos, estar en el evangelio, que confesaron a Cristo Jesús, pero después ¿qué pasó? Regresaron. Y ahora aquí, amados hermanos, donde nosotros estamos estudiando, ya, amados hermanos, nosotros vemos cómo sigue animando y está dando las instrucciones, que teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es Cristo el Señor, ya está hablando a los cristianos hebreos, dice: lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Y luego en el versículo 23 ya está diciendo: mantengamos ¿qué? Firme la profesión de nuestra fe, sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Y ya está animando a cada creyente a mantenerse firme. ¿Se da cuenta la manera en que Dios preserva a los suyos? No los deja y dice: haz lo que quieras. No. Nos exhorta, nos anima, nos puntualiza lo que tenemos que hacer como cristianos. Y como cristiano nos dice: tú debes estar firme. Mantenga firme la profesión de su fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Y uno dice: gracias, Señor, gracias por hacerme reaccionar. No solo eso, sino también dice: considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor, ¿y a qué más? Y a las buenas obras. Así, otra vez animando, provocándonos al amor y a las buenas obras, viendo el uno por el otro. Si nuestro hermano está débil, no tiene ya la fortaleza, uno le tiende la mano. Vamos adelante con la ayuda del Señor. Cristo es nuestro jefe, Cristo es nuestro capitán. Él prometió estar con nosotros. No se desanime. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nos sigue animando, porque dice: no dejando nuestra congregación. Y ya que hay un parteaguas, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen que por costumbre. Entonces ya hay un parteaguas. Los creyentes y aquellos, amados hermanos, que profesaron, que hicieron una confesión de fe, que proclamaron ser cristianos, pero que ahora, ¿qué pasa? Se está manifestando lo que dice Primera de San Juan 2:19, estaban con nosotros, pero ¿qué? Pero no eran de nosotros. Porque si fueran de nosotros, hubiesen ¿qué? Permanecido con nosotros. Y entonces viene un parteaguas, y a nosotros se nos exhorta, a cada creyente, a cada hijo de Dios: no dejes tu congregación, no dejes de congregarte. Es tu responsabilidad cristiana como hijo de Dios. Es tu responsabilidad como creyente. Y vimos nosotros que eso de dejar de congregarse es un menosprecio. Por eso es un pecado grave. No es cualquier cosa. Porque estamos menospreciando el sacrificio de Cristo. Al tener, Cristo nos dio acceso aquí. Y cuando Él dijo: consumado es, el velo del templo, ¿qué pasó? Se rasgó en dos, la razón por la cual usted y yo estamos aquí. Pero cuando alguien deja de congregarse, está menospreciando la obra de Cristo.
no solo menosprecia la obra de Cristo, sino que está menospreciando al cuerpo de Cristo, que es la iglesia y que se reúne con todos los santos. Es una afrenta grave. Por eso ya aquí nos exhorta a nosotros, a la iglesia, y ya aquí vuelvo a repetir, hay un parteaguas. La iglesia que está luchando, la iglesia que oye la exhortación, la iglesia que dice, ay Dios mío, Señor, ayúdame porque quiero congregarme, Señor, y estoy luchando, ayúdame a hacerlo, ayúdame a no menospreciar tan grande privilegio que usted y yo tenemos de estar hoy aquí por la obra de Cristo. Por eso dice, amados hermanos, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y entonces ya así abiertamente ya nos mete la apostasía de aquellos que profesaron, pero que ya declararon su vida apóstata. Y entonces está diciendo, porque si pecaremos voluntariamente, es decir, sabe lo que tiene que hacer, pero ya la rebelión ya no lo deja ya no lo deja ver. Él sabe, tiene el conocimiento, pero ahora está en una rebelión total contra Dios, en una rebelión cara a cara contra Dios. No quiere ya del Señor, una rebelión completa. Y entonces dice, si pecaremos voluntariamente, esto es deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, porque el único sacrificio perfecto y eficaz es el de Cristo Jesús. Ya llegamos a este punto porque ya entendimos que Cristo es superior, su obra es superior, y ya vimos que los sacrificios del Antiguo Testamento hasta dónde tenían alcance, y lo único que hacían era la purificación ¿de qué? De la carne. Su alcance era externo, no tenía la misma eficacia que tiene el sacrificio de Cristo Jesús. Por eso es que está diciendo, ya no queda más sacrificio por el pecado. ¿Qué otro sacrificio vas a usar para limpiar tus pecados? ¿Hay otro? No lo hay. No lo hay. Solo el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así. Y entonces llegamos nosotros a los versículos 28 y 29. Y ya estamos viendo esto. Hay un parteaguas. Y uno dice, Dios mío, qué tristeza para aquellos. Yo a veces pienso, amados hermanos, en nuestros vecinos y en muchos templos que tuvieron la oportunidad, escucharon la palabra y van a ir al infierno. ¿Sabe que casi en la mayoría de los donde hay un templo, casi siempre nuestros vecinos son enemigos del evangelio? Y uno dice, tienen al lado, Dios santo, y se van a perder. Y se van a perder. Eso es trágico. Pero nosotros vemos esta exhortación, aunque ya está hablando de una apostasía a toda la luz del día, amados hermanos. Esto nos sirve a nosotros ¿para qué? Para afirmarnos más, para buscar a Dios. La verdad, horrenda cosa es caer en manos así. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y entonces, amados hermanos, tenemos nosotros el tema del mes que nos dice de la siguiente manera, lo decimos todos juntos, dice, advertencia para el pueblo de Dios. Y entonces uno dice, cuando nos dicen eso de advertencia, uno dice, voy a parar oreja. ¿Por qué? Porque es una advertencia. A ver qué dicen, a ver qué están diciendo. Y uno pone mucha atención. Ahora tenemos el título de nuestra lección de hoy, ¿qué dice? Debe temer al juicio de Dios. Y el texto áureo, lo leemos, dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Isaías
8:13. Una vez más, como dice, la Biblia nos habla, amados hermanos, acerca de esto porque en lugar de tener temor a Dios, el pueblo tenía temor a los ejércitos vecinos. Y, amados hermanos, Israel iba a ser atacada. Pero el Señor les está diciendo esto precisamente: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, al Dios santo. Y dice, sea Él vuestro temor. Porque a veces la gente tiene temor ¿a qué? Imaginémonos un montón de cosas. Tiene temor a la crisis. Alguno tiene temor a quedarse sin trabajo. Otro tiene temor a la delincuencia. Y ellos aquí, porque está hablando de que iban a ser atacados, y el Señor le dice, ¿por qué les vas a tener temor a ellos? Y por eso está expresando aquí, está expresando y dice, a Jehová de los ejércitos. ¿Cuándo ha perdido Él una batalla? ¿Y cuándo la perderá? Entonces estamos seguros en Él. Y Él dice, no, a ellos no les temas, a ellos no les temas. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea a Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Que cada uno tenga un temor reverente a Dios. Y es, amados hermanos, es increíble la falta de temor a Dios en este tiempo en muchas congregaciones cristianas. Es preocupante. Si le tienen miedo a tantas cosas y le dicen, te están haciendo un trabajo, un amarre. Ay, hermano, ore por mí porque me están haciendo de cosas. ¿A eso qué le vas a tener miedo? Si uno es cristiano, uno está bajo la cobertura de Cristo. Yo no sé si usted cree que hay algo más poderoso que la sangre de Cristo. Y que el Espíritu Santo que mora en nosotros y que pueda desplazarlo de nuestra vida. Si alguien dice, oye, te voy a hacer, haz lo que quiera. Haz lo que quiera. Nosotros tememos a Dios. Y les decía, amados hermanos, porque a veces la gente que está en una rebelión contra Dios quiere poner temor en el corazón del creyente. Donde el Señor me permitió servir antes de estar aquí, oiga, nos aventaban las gallinas, la sangre, los huevos. Yo decía, ay, mejor démela para un caldito. Pues sí, ¿para qué me la avienta? Toda pachurrada. Mejor me la hubiera dado enterita y la hago un caldito calientito y lo disfruto. ¿Así para qué? ¿Y cree que eso le va a hacer daño a uno? Eso está de risa. Y a quien nosotros debemos de temer y honrar es al Señor. Así. Ahora, ya estamos en esto, amados hermanos, porque aquí estamos hablando de los cristianos hebreos. Unos que ya estaban entrados en la apostasía, unos que habían profesado la fe, pero que nunca habían llegado a ser hijos de Dios. Y otros que ya eran hijos de Dios, pero los problemas, la persecución, la debilidad los estaba haciendo ¿qué? Regresar al judaísmo. Y eso era una apostasía. ¿Por qué es apostasía? Porque es negar la obra de ¿quién? De Cristo Jesús. Si yo regreso al judaísmo, si yo regreso a las obras, entonces estoy diciendo que el sacrificio de Cristo fue ineficaz. Es decir, no es suficiente para mí. No es suficiente. Oiga, si cuando nosotros vemos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es nueva. Las cosas viejas que pasaron. He aquí, ¿qué cosa? ¿Cuántos creen a eso, hermano? Todas son hechas nuevas. Cuando alguien viene y dice, hermano, es que hágame una liberación, porque había una señora que llegaba al templo y me decía, hermano Efraín, hágame una liberación. Yo casi decía, tráigame un cinturón, ahorita le vamos a dar una buena liberada.
Oiga, cuando uno vino a Cristo, Cristo hace una obra ¿qué? Completa. No, usted no tiene a Cristo. Usted no tiene a Cristo. Así que si el Hijo, ¿qué cosa? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es una realidad. Y no estamos negando nuestra imperfección, nuestra débil humanidad. No la estamos negando, luchamos. Ofendemos a Dios, pecamos contra Dios, pero venimos a Él en arrepentimiento porque sabemos, dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Creemos en el Señor, amados hermanos, y le damos gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, vemos nosotros aquí. Ahora, la verdad práctica dice, una persona apóstata será considerada digna de mucho mayor castigo en el juicio de Dios porque su privilegio fue mucho mayor. Es muy difícil que alguien que apostató, es muy difícil que alguien que cayó en apostasía regrese. Cuando nosotros vemos Apocalipsis, que estamos viviendo la era de la iglesia preparada y la impreparada, la iglesia apóstata y la iglesia fiel, que es Filadelfia y la Odisea, la iglesia apóstata. En Apocalipsis 3:20, cuando el Señor está diciendo, no le está hablando a un pagano. Cuando dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, no le está hablando a un pagano, sino le está hablando a la iglesia que apostató. Y fíjese la manera en que está plasmado en la Escritura, porque dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y la manera en que lo presenta dice, si alguno oyere mi voz. No, Dios mío. No, ya casi dice, no, este tiene un pie en el infierno. Está perdido. Si alguno oyere mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero nos está presentando, amados hermanos, la dificultad tan grande y casi la imposibilidad de que alguien que apostató, ¿qué? Vuelva. Es por eso la urgencia aquí en la epístola a los Hebreos. No regreses, porque es como cuando el Señor habla del adulterio y Él utiliza figuras retóricas como la hipérbole, que es una exageración para llamar la atención del creyente de que no caiga en el adulterio. Y dice, si tu ojo fuere ocasión de caer, ¿qué dice? Sácalo. Y uno no dice literalmente, pues no lo voy a sacar. Pero él está utilizando una figura retórica, una exageración, una hipérbole. ¿Para qué? Para llamar la atención y decir, ¿cómo? Es que lo que él nos quiere presentar son los alcances y consecuencias que tiene un pecado como el adulterio o la fornicación. Si tu mano te fuere ocasión de caer, ¿qué dice? Córtala. Y no está hablando literalmente de que te la vas a cortar, sino para que uno pueda comprender que esos pecados tienen ¿qué? Trascendencias desastrosas y consecuencias posiblemente para toda nuestra vida. Porque son afrentas, dice la Biblia, que no serán raídas, que no serán quitadas. Por eso dice el Señor, no lo hagas por favor. Pero vamos aún más allá, porque vamos a la apostasía. Si el adulterio es algo terrible que trae consecuencias desastrosas, imagínense la apostasía. Si alguno oyere mi voz. Está hablando ya casi de una imposibilidad. Ahí no le está hablando a un mundano, ahí no le está diciendo al mundano, mira, ven, abre tu corazón. No. Ahí está hablando a una iglesia que cayó en apostasía.
Y que ellos dicen: yo soy rico y me he enriquecido y yo no tengo necesidad de ¿qué? Eso, así decían: yo no tengo necesidad de nada. Y el Señor con mucha tristeza diciendo: ay, si supieras que eres un ¿qué? Un pobre, un cuitado, un miserable, desnudo, ciego. ¿Se dan cuenta, hermano? Eso es terrible, hermano, eso es terrible. Ahora yo pregunto, ¿ustedes creen que hay apóstatas dentro de la iglesia del Señor? Sí los hay. Sí los hay. Y la verdad es que el Señor va a seguir hablando. Pero la posibilidad de que ese apóstata corrija es casi nula. Por más que se le diga, por más que se le diga, por más que se le hable, por más que la voz de Dios se escuche. No, porque él va a creer que en esa condición él está ¿qué? Está bien. Por eso es que aquí hay una exhortación muy fuerte y muy puntual. Y nos habla, y uno pone atención, los creyentes, la iglesia que amamos al Señor, ponemos atención en ellos. Señor, ayúdanos a amarte cada día más. Ayúdanos, Señor. Ahora, Dios es santo y de Él nadie puede burlarse. Los que somos hijos de Dios hemos de temer, respetar su nombre y hacer su voluntad, pues el creyente debe temer al juicio de Dios. Y nosotros lo tenemos presente. Y sabemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nosotros lo sabemos y lo reconocemos. Uno, el que desprecia su ley, ¿qué pasaba? Así. En el Antiguo Testamento, alguien que despreciaba la ley tenía que morir. Tenía que morir. Por eso leemos, dice: no debe pensarse que Dios trata con ligereza a sus enemigos y les demuestra misericordia. En la dispensación pasada, es decir, la ley, si alguien rechazaba deliberadamente la ley de Moisés, ¿qué pasaba? Hermano, y aquí es donde nosotros debemos entender la realidad del pecador, porque el pecador está bajo la ira de Dios. La otra realidad es que Dios amó al mundo. Sí, Dios amó al mundo. Y Dios mostró su amor ¿a quién? Al mundo. Esa es una realidad. Pero esa es la realidad de Dios. Es la realidad de su amor de Él hacia nosotros. Pero lo que nosotros debemos tener presente, ¿cuál es la realidad del hombre? La realidad del pecador es que está bajo la ira de Dios. Esa es la realidad. Por eso cuando la Biblia habla en la epístola a los Efesios y dice: nosotros éramos también hijos de ¿qué? De ira. ¿Como quién? Como los demás. Es decir, los que no han recibido la gracia, los que no han nacido de nuevo, están bajo la ira de Dios. Y uno tiene que tener presente, porque uno dice: Dios te ama. Bueno, Dios mostró su amor y eso es verdad. Pero también quiero decirte, tu realidad es que tú estás bajo la ira del Señor. Y estás condenado y vas camino al infierno. Esa es tu realidad. Esa es tu realidad. Cuando nosotros vemos en las Escrituras, amados hermanos, vamos a los Salmos. Vamos a los Salmos. Hay un salmo que nos habla de esto. Vamos a ver si lo ubico aquí. Vamos a ver si lo encuentro. En el capítulo 5 dice el versículo 4. Dice así, 5:4 dice: porque tú no eres un Dios que ame la maldad. El malo no habitará junto a ti.
No estarán los insensatos delante de tus ojos. Aborreces a todos los que obran iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre de sangre y de engaño abominará Jehová. Mire, esa es la realidad ¿de quién? Del pecador. Esa es la realidad. Por eso cuando uno le dice a alguien, Dios mostró su amor para ti, pero tu realidad es que tú estás bajo la ira de Dios. Tú estás condenado. Y la única posibilidad de esperanza que tú tienes es una. No tienes ninguna otra esperanza. Es una. Se llama Jesucristo. Él es tu única posibilidad de vida. Cristo Jesús. ¿Así? Porque tu caso, el único que lo puede ganar es Cristo el Señor. Es Él. Entonces cuando nosotros vemos, amados hermanos, y que estamos ya puntualizando esta parte tan crítica y que nos dice, tú no eres un Dios que ame la maldad, el malo no habitará junto a ti, no estarán los insensatos delante de tus ojos, aborreces a todos los que obran iniquidad, destruirán a los que hablan mentira, al hombre de sangre y de engaño abominará Jehová. Y entonces ya nos está presentando aquí, no debe pensar que Dios trata con ligereza a sus enemigos. El problema es que nada más queremos ver una cara de la moneda. Dios es amor, pero también es que. Y el problema es que la gente nada más quiere ver una cara de qué. ¿Sí? Pero Dios es justo. Y es justo que la ira de Dios esté sobre el pecador. Así. Por eso es la invitación continua. Cristo te llama. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Él es tu única esperanza. No tienes otra posibilidad. Solamente Jesucristo. Nada más. Nada más. Por eso, cuando dice aquí el que menospreciare la ley de Moisés, estamos hablando del antiguo pacto, por el testimonio de 2 o 3 testigos, es decir, 2 o 3 personas daban testimonio que esa persona había ¿qué? Menospreciado, había rechazado, que no quería nada de la ley de Dios. Dice la sentencia, muera sin ninguna ¿qué? ¿Cómo ve usted eso? Muera sin ninguna misericordia. ¿Cómo morían? ¿Cómo se les tenía que matar? Apedreados. Dice, y dale, pero dale sin qué. ¿No es grotesco? ¿Y usted cree que el pecado no es grotesco? ¿Usted cree que el pecado merece misericordia? ¿Por qué cree que cuando el tabernáculo, amados hermanos, tiene un simbolismo completo? Y cuando se presentaba el animal descuartizado y las vísceras, y eso se veía que la sangre, todo ahí, se veía espantoso porque está simbolizando lo asqueroso del pecado. ¿Por qué cree que en el lugar santo se tenía que poner perfumes para que eso del pecado que está simbolizando allá no entrara ¿a dónde? Al lugar santo. El pecado es grotesco. El pecado no es aceptable delante de Dios. Es un rechazo total. Por eso es que dice, porque tú no eres un Dios que ame la maldad. El malo no habitará junto a ti.
no estarán los insensatos delante de tus ojos. Aborreces a todos los que obran iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. A hombre de sangre y de engaño abominará Jehová. Pero es la cara de la moneda que no les gusta escuchar al hombre pecador. El hombre pecador le gusta escuchar que Dios es amor. ¿Cómo es posible que un Dios de amor me vaya a enviar a dónde? Si yo no creo, si no me cabe en la cabeza que un Dios de amor me vaya a enviar al infierno. Es que ese Dios de amor tú no lo estás viendo en la perspectiva completa. Es justo, es justicia. Así, y es santo. Por eso, amados hermanos, es que nos presenta esto. El Señor dio instrucciones a los israelitas con el fin de desterrar el pecado de la apostasía, matando a la persona que voluntariamente desprecia los mandamientos de Dios y se volviese a los ídolos. Eso lo dice en Deuteronomio 17, 2 y 6. Si alguien quebrantaba los mandamientos, eso no significaba que se le mataba. El ofensor solo era ejecutado cuando 2 o 3 testigos verificaban que él había despreciado intencionalmente a Dios y rechazado la ley de Moisés. Estamos hablando ya de un rechazo total, una rebelión total, que es apostasía, así. Entonces, según las instrucciones de Dios, la persona que era culpable debía ser ejecutada y el ejemplo debía servir como disuasión a quien, a los demás, para que corrigiera. Esta estipulación debía servir para desalentar las falsas acusaciones y a la vez asegurar que hubiera justicia. Nadie debe despreciar los mandatos de Dios, pues ellos son la norma para nuestra vida y fuente de santificación. Oiga, si la palabra ¿qué hace? Nos limpia, nos santifica. Por eso San Juan 17, 17, que usted lo sabe muy bien, nos dice de la siguiente manera. San Juan 17, 17. ¿Cómo dice? Santifícalos en tu verdad. Damos gloria al Señor. ¿Se da cuenta? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Primera de San Juan 5:3 también nos dice lo siguiente. Primera de San Juan, capítulo 5, versículo 3, dice: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos. ¿Y sus mandamientos qué? Así, no son gravosos. No hacen daño a nadie, son una bendición. Sus mandamientos son una bendición. Por eso lo describe el salmista. Deseables son ¿qué? Más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destila del panal. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Rechazar todo lo que nos hace bien es una locura. Es una locura. Rechazar lo que da vida, porque la palabra es vida, es una locura. Es una afrenta. Entonces, amados hermanos, tenemos aquí dos. Hay castigo para el que desprecia el sacrificio de Cristo. Primero nos pone el ejemplo cuál era el castigo para el que despreciaba los mandamientos del antiguo pacto. Dice, si ese merece la muerte, ¿cuánto más el que desprecie qué sacrificio? El de Cristo. Dice, ¿cuánto más? Ahora, en nuestro tiempo, el pecador que se rebela contra Dios, después de haber profesado ser seguidor de Cristo, manifiesta dos cosas: que no quiere tener nada que ver con Él y niega toda necesidad de un Salvador. Así. No quiere nada con el Señor.
Y otra vez vamos a Primera de San Juan, porque podemos hablar nosotros de alguien que profesó, de alguien que confesó, pero que volvió. Y entonces nos dice, amados hermanos, nos dice la Escritura, Primera de San Juan 2:19, bueno, 2:18 y 19, dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente ha comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Esa es una realidad. Esa es una realidad, amados hermanos, que uno tiene que tener presente. Y ya lo que nos está diciendo aquí manifiesta dos cosas: que no quiere tener nada que ver con él. Pero es una profesión. Hermano, yo sé que ustedes saben, hay muchos que dicen, ay, que ya es cristiano tal persona, que ya la que cantaba esta mujer como Jenny Rivera, ya es cristiana. ¿Y por qué dice que es cristiana? Es que fue un día al templo. Y ya es cristiana. Oiga, sí, Judas anduvo pegado al Señor y nunca fue cristiano. Nicodemo no era cristiano, vivía en la sinagoga. Puede decir uno, vivía en el templo y no había nacido de nuevo. Y a veces uno dice, amados hermanos, ¿se acuerdan ustedes de ese cantante que surgió, estaba pequeñito, J.A., que ahorita es trans? Y que todo el mundo dice, ay, mira cómo Dios lo usa, canta bien bonito, y mira, el Señor lo usa de una manera tan... Bueno, el tiempo nos los dirá. El tiempo nos los dirá. Estaban con nosotros, pero ¿qué? No eran de nosotros. Y ahora está, él está en una rebelión ¿contra quién? Contra Dios, pero directa. Y cantaba, movía las masas, muchos cristianos dieron su aprobación. Se da cuenta que estamos hablando, hermanos, de situaciones ya críticas. Dice el apóstol Juan, hijitos, ya es el último tiempo. Mucho cuidado, mucho cuidado. Ahorita todo el mundo dice que es que cristiano, está por verse, está por verse. Puede decir muchas cosas, está por verse. Y aquí había una situación bastante compleja con los cristianos hebreos, los que eran verdaderos cristianos y estaban a punto de regresar, y los que habían confesado ser cristianos pero que nunca habían nacido de nuevo, y que ellos iban a regresar, iban a abandonar la fe y iban a estar en una rebelión contra Dios completa. Por eso es que nos está hablando, amados hermanos, la Escritura. Ahí los que no quieren tener nada que ver con Él, han rechazado a Dios rotundamente. Ahora, es diferente al caso del hijo pródigo, totalmente diferente. Aquí estamos hablando de casos bastante especiales, porque el hijo pródigo era eso, era hijo. Y se fue y se hundió con los cerdos y quería comer de las algarrobas que comen los cerdos. Esa es la consecuencia de su ¿qué? De su pecado. Pero nunca dejó de ser hijo. Volviendo en sí,
estaba en la locura. ¿Quién es el único que puede restaurar a ese pecador de su locura? Solamente el Señor. Y ahí estaba el padre volviendo en sí. Él dice: me levantaré. Porque él ahí reacciona: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ya no me llames hijo, llámame jornalero. Pero lo más glorioso es que cuando él regresa y le dice al Señor, ahí lo vemos en la Escritura: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no ve uno eso que diga: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No. Sino que el Señor le devuelve su autoridad. Ponedle anillo, zapatos en sus pies, poned vestido nuevo. Porque mi hijo muerto era, pero ahora vive. Es un caso diferente. Ahí no estamos hablando de apostasía. Ahí estamos hablando de alguien que se descuidó y que no consideró hasta dónde lo iba a arrastrar el pecado. Uno puede decir: ay, es que no me di cuenta, es que no sabes hasta dónde te va a arrastrar el pecado. Y eso es trágico. Pero hablar de la apostasía es lamentable. Es lamentable. Ver a alguien que está en una rebelión, que tuvo la oportunidad, que estuvo en la casa del Señor, pero que ahora está en una rebelión contra el Señor. En los tiempos del nuevo pacto, rechazar la persona de Cristo, la obra de Cristo y la persona del Espíritu Santo conduce al castigo de parte de Dios. Por eso el texto dice: ¿cuánto pensáis que será más digno de mayor que el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento en la cual fue santificado? Y volviendo otra vez, eso de regresar al judaísmo, cuando está diciendo aquí: el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda, es decir, la sangre de Cristo que Cristo derramó tiene el mismo valor que cuando sacrificábamos los toros y los machos cabríos y los corderos. Eso es poner al mismo nivel. Y Él está demostrando que Cristo, que su obra, su sacrificio es superior a todo. Y es suficiente. Es todo lo que el hombre necesita. Pero cuando aquí ya nos dice: el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento en la cual fue santificado, la persona del Hijo de Dios es el centro de la redención y no debe ni puede menospreciarse. No se debe despreciar su obra redentora hecha con sangre. Jesús inauguró este pacto mediante su sangre para limpiar a su pueblo y santificarlo. El título de hijo es el más alto de los que se le atribuyen a Cristo. Nadie puede compararse a Él, ya que sobresale por sobre todo ángeles, Moisés, Aarón, Melquisedec. ¿Qué es lo que hace el pecador cuando rechaza a Cristo? Sí, pisotear. Y estamos hablando, hermanos, estamos hablando de esta peligrosidad. Alguien que confesó, se bautizó, es más, tiene conocimiento de la palabra, pero ahora está en una rebelión. Por eso nos alerta, iglesia. Por eso el Señor nos anima y nos pone este cuadro o esta realidad tan peligrosa. No sé si a ustedes les han dicho allá en el mundo, dice: nunca digas qué. Nunca digas nunca. Y uno dice: no, es que a mí no me va a pasar. Bueno, tú eres hijo de Dios, está bien, pero tu familia, tus hijos. ¿Y si ellos aterrizan en una apostasía?
Y estamos viviendo los últimos tiempos. Es tan peligroso. Es tan, pero tan peligroso. Imagínese, hermano, un corazón cauterizado, un corazón cicatrizado en el error. Dios mío. Si alguno oyere mi voz, así con esa expresión y conscientemente y con todo el entendimiento de que la apostasía es de lo más grave que puede haber. Por eso a cada pecador el Señor le llama, no juegue. Por eso el Señor en los profetas dice, si te has de convertir, conviértete a Él. Deja de jugar. Si te has de convertir, hazlo ya. Conviértete a Él. Por eso también cuando habla ahí, en Apocalipsis, y que dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, es que esto, ¿quién le dijo que esto era un juego? ¿Quién dijo que esto era un juego? Hermanos, ¿la vida cristiana es un juego? No. Se trata de su eternidad. Esto es lo más serio que pueda haber. La obra de Cristo es un juego. Cristo murió en la cruz para que la gente haga representaciones de lo que Él hizo. Para eso murió. Para que la gente celebre Semana Santa allá en las playas. Para eso murió. ¿No es eso escupir el sacrificio de Cristo? ¿No es eso pisotear la obra de la gracia? Bendito sacrificio por el cual tenemos vida. Por eso es que los está llevando, amados hermanos, los está llevando a la reflexión. Y lo vamos a ver ya aquí más adelante. Más adelante ya en el capítulo 12, por eso es que les dice, ey, puestos los ojos en ¿quién? Eso, aquí mismo Él les va a decir, no estén mirando a otro lado, que me regreso, que ya no puedo, que aquel hizo, que el otro no hizo. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe en Cristo Jesús. No mires a nadie más, mira a Cristo, mira su obra, mira la cruz. No juegues al cristiano. No juegues a ser cristiano. Si te has de convertir, conviértete a mí, dice el Señor. Es un llamado de Dios antes de que aterrices ¿en dónde? En la apostasía. Veíamos la semana pasada, hay pecados de muerte por el cual ya no se debe pedir. ¿Ya para qué voy a orar por usted? No, ¿ya para qué? Ya no, ya. Hermano, ore, no, ¿ya para qué? Mira su condición. Tuvo la oportunidad, Dios le habló. Despreció, pisoteó, se burló. Nunca tomó en serio la obra redentora.
digamos, está hablando de el punto máximo de peligrosidad de aquellos que han profesado, pero ha sido una profesión falsa. Por eso el Señor dijo, por sus frutos, ¿qué? Así, por sus frutos los conoceréis. Así, mire, sigue diciendo. El título de hijo es el más alto de los que se le atribuyen a Cristo. Nadie puede compararse a él, ya que él sobresale por sobre todo ángeles, Moisés, Aarón, Melquisedec. ¿Qué es lo que hace el pecador? Pisotea a este Hijo de Dios. A Cristo corresponde la gloria y la honra para siempre. Sea Dios glorificado, sea Dios glorificado, sea Dios glorificado, sea Dios glorificado. Bendito sea su nombre. Por eso cuando nosotros leemos ahí en Apocalipsis 7, amados hermanos, y cómo se da gloria al Señor, dice la Escritura, dice la palabra 7, 11 y 12, leamos, dice, desde el 10 dice, y clamaban en alta voz diciendo, salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos y los 4 animales, y postráronse sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. Él es digno de toda gloria. Hay castigo para el que ofende al Espíritu de gracia. Por eso la parte final dice, e hiciere afrenta, ¿qué? Al Espíritu de gracia. Cuando una persona acepta a Cristo, el Espíritu Santo lo ilumina tocante a las buenas nuevas, le convence de pecado y le guía a Cristo como el único y verdadero refugio. Pero habrá un castigo cuando alguien lo afrenta. Cada creyente debe cuidar y honrar al Espíritu Santo y buscar la dirección de Él. Nuestro Señor Jesucristo habló del pecado imperdonable y este tiene que ver con insultar al Espíritu de gracia, que es lo que veíamos la lección anterior. Oiga, si alguien, y estamos hablando aquí lo que veíamos en la lección anterior, el rechazo, si el Espíritu Santo su función es convencer de pecado. Por eso decía, si alguien blasfema contra el Padre tiene perdón, si alguien blasfema contra el Hijo tiene perdón. Porque no es esa la función ni del Padre ni del Hijo, pero es la función del Espíritu Santo. El rechazo, si Él es el que va a convencer y Él es el que va a redarguir y traer convicción al pecador en su corazón, y hay un rechazo, ¿quién más lo va a hacer? ¿Cuándo vas a tener perdón? Nunca. Se acabó. Se acabó la esperanza para ese pecador. Se acabó la esperanza para ese pecador. Así. Y uno dice, es trágico, perdón. Esta es una seria advertencia para el pecador que insulta intencionalmente a la persona del Espíritu Santo y que lo rechaza. Así que lo rechaza, está en una rebelión total. Hermano, una de las cosas más que más se está dando en este tiempo es la apostasía. Y eso no se da allá afuera, eso se da ¿dónde? Se da adentro. Eso no se va a dar allá, hermano, eso se tiene que dar aquí. Por eso es menester que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Es necesario.
Pon tu corazón, pon tu entendimiento en lo que Dios habla continuamente a nuestros corazones, en la manera en que Él nos corrige, en la manera en que Él nos puntualiza su palabra, para que reflexionemos, en la manera en que Él nos pide que lo amemos, que lo busquemos, que lo sirvamos, en la manera en que Él nos pide que lo esperemos, porque tenemos una esperanza gloriosa y es que Cristo viene. Aquí mismo está diciendo, cuanto más veis que aquel día que se acerca. Y esto, amados hermanos, llama nuestra atención. Los hijos de Dios sabemos que el Espíritu es la fuente de la gracia y que debemos depender de Él, ¿qué? Siempre. Todos los días, amados hermanos. Y no es porque Él no esté en nosotros, porque el Espíritu Santo vive ¿en dónde? En el creyente. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo, que es Dios, por medio de la palabra y por medio de la oración. Es nuestra comunión. Iglesia, ¿usted tiene comunión con Dios? Y hablo de esa comunión personal, usted y Él. Usted va a la fuente, es la palabra. Usted dobla sus rodillas y habla con Él. Es necesario, es menester que con más entendimiento, que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. ¿Cuántos quieren decirle, Señor, Señor, ayúdame? Ayúdame, Señor, a atender a tu voz. Hermano, qué maravilloso es cuando Dios, por su Espíritu Santo, nos lleva al entendimiento del valor que tienen todas las cosas en Cristo Jesús. Cuando no hay un entendimiento, no valoramos un culto, no valoramos una oración, no valoramos que tenemos la Biblia en nuestras manos, porque ese entendimiento está siendo oscurecido. Ya el hecho de decir, tengo la palabra de Dios en mis manos, donde Dios me habla todos los días, y yo creyente, yo tengo la dicha de entrar en su presencia, porque Cristo abrió el camino para mí, porque nadie puede llegar al Padre si no es por Cristo. Y tengo esa dicha. Y que a veces uno dice, ¿qué va? Un culto, Digo, Dios mío, solo tu Espíritu Santo puede abrir ese entendimiento, para que usted pueda ver la grandeza y la riqueza que tenemos ¿en quién? En Cristo. En Cristo Jesús. Por eso es que anima a la iglesia. Es menester que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Y para usted, pecador, aquí también en Hebreos dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice el himno, habla a mí, oh Cristo, habla, yo quiero oír. ¿Sabe que si el Espíritu Santo no abre los oídos de vuestro entendimiento, hermanos, nunca vamos a oír? Es el himno 256, un himno muy hermoso, dice, habla a mí, oh Cristo. ¿Se acuerda usted cuando el salmista decía, Señor, abre mis ojos y miraré qué? Las maravillas de tu ley. Uno puede venir y decirle, esto es para el creyente, Señor, abre mis ojos. Yo quiero conocerte más. Y es lo que cantamos, habla a mí, oh Cristo. Háblame, Señor. ¿Sabe que usted puede estar aquí y sus oídos qué? Sus oídos espirituales cerrados, no sirvió para nada. Perdió y desperdició 2 horas de su vida. Por eso uno viene en humillación ante Él y reconoce, Señor, habla mi corazón,
Que tu palabra obre. Transfórmame, Señor. Dame luz. Dame luz. Vamos a cantar al Señor. Habla a mí, oh Cristo, habla, yo quiero oír. Muéstrame tu camino, con gozo he de seguir. Cuando estaba triste, cansado vine a ti. Tú me diste descanso, paz y tranquilidad. Habla a mí, oh Cristo, habla en gran amor. Tómame en tus brazos, llena mi corazón. Estoy postrado a tus pies, escuchando tu voz. Dame descanso y gozo, paz y tranquilidad. Mil voces y me llaman, guárdame fiel, Señor, que yo en este mundo nunca te pierda a ti. Solo tú das descanso, solo tú das perdón. Tu carga es ligera, tu yugo fácil es. Coro 2. Hablas a mí, oh Cristo, habla en gran amor. Me llevas en tus brazos, llenas mi corazón. Tu gran poder conozco, victoria tengo en ti. Tu plenitud hermosa disfruto yo aquí. Vamos a orar al Señor. Cuando Noemí se fue de Betlén de Judá, iba llena. Cuando nosotros cantamos, tu plenitud hermosa disfruto yo aquí, y uno dice, ¿y para qué regresa? ¿Para qué se va? Si en Cristo tiene que. Noemí reconoció y dijo, me fui llena, pero regresé. ¿Cómo regresó? Vacía, vieja, arruinada, pobre, desamparada, sola. Oiga, en Cristo tenemos todo. En Cristo no nos hace falta nada. En Cristo hay plenitud, iglesia. En Cristo hay plenitud, hay plenitud, hay plenitud, hay plenitud. Gloria a Dios. Doblemos nuestras rodillas y digámosle, Señor, gracias. Es verdad, tú nos has dado todo. Oremos al Señor. Padre bendito, en esta preciosa hora nos acercamos ante ti, dándote gracias, Señor amado, por la manera en que tú nos animas a serte fiel.
por la manera en que tu palabra, Señor, nos presenta las consecuencias trágicas y terribles de aquellos, Señor amado, que han apostatado. Aquí estamos tu iglesia muy agradecidos. Aquí estamos tu iglesia muy felices contigo. No nos hace falta nada. No nos hace falta nada. Perdónanos. Perdónanos porque te fallamos. Perdónanos por nuestra poca firmeza. Perdónanos por nuestra imperfección humana. Y ayúdanos a amarte. Ayúdanos a amarte con todo el corazón. Ayúdanos a buscarte. Sigue salvando, Señor amado, porque todavía hay oportunidad. Tú hablas con tu palabra para que nadie tome a juego, Señor, la vida cristiana. La vida cristiana no es un juego. Es un deleite, pero es una responsabilidad de cada uno. Ayuda, Señor amado, a aquel que no ha hecho compromiso. Ayuda a aquel, Señor amado, que ha estado regresando, volviendo atrás, Señor. Y a tu iglesia sosténnos con tu poder. A tu iglesia sosténnos con tu poder. Ayúdanos a amarte con toda nuestra alma. Guarda tu iglesia, te lo ruego. Guarda tu iglesia, te lo ruego. El tiempo que vivimos es difícil y peligroso. Guarda tu iglesia, Señor, hasta que lleguemos a Sión. Escóndenos en el hueco de tu mano. Presérvanos hasta el final de nuestra carrera. Presérvanos con tu poder. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Dios eterno. Muchas gracias, Padre de misericordia, por tu amor tan grande. Muchas gracias por tu bondad. Muchas gracias, Señor, por tus piedades. Síguenos bendiciendo. Sigue siendo en nuestra vida, Señor, en nuestros corazones. Bendice la ofrenda y multiplícala. Y al salir de tu casa, despídenos en paz, que mientras distante unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable, la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén. Aleluya.